¿Crees que haya fantasmas de monjas recorriendo los antiguos conventos de México? Y es que durante la época virreinal los conventos fueron lugares de oración, encierro y sacrificio. Miles de mujeres pasaron gran parte de sus vidas detrás de aquellos gruesos muros de piedra. Algunas ingresaban por vocación, otras por decisión de sus familias. Y muchas nunca volvieron a ver el mundo exterior. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Las Crónicas del Tío Riz y compañía. Con el paso de los siglos, varios de estos conventos fueron abandonados, convertidos en museos o reutilizados con otros fines. Sin embargo, junto con sus historias también sobrevivieron las leyendas. Visitantes, trabajadores y vigilantes aseguran haber escuchado rezos en habitaciones vacías, pasos en corredores desiertos, y han visto figuras vestidas con hábitos antiguos desaparecer entre las sombras. Para los que no me conocen, yo soy el Tío Riz. Esta noche conoceremos algunos de los exconventos más inquietantes de México, así que prepárate, agarra tu rosario, sube el volumen y apaga la luz. Sin más, comenzamos. Número 1. El exconvento de San Juan Bautista, en Yecapixtla. Cuando la mayoría de las personas escucha el nombre de Yecapixtla, lo primero que viene a la mente suele ser la asesina, y la verdad es que no los culpo, pero hay algo más en este pueblo de Morelos que merece atención. Mucho antes de que se volviera famoso por su gastronomía, Yecapixtla ya era conocido por albergar una de las construcciones religiosas más impresionantes del siglo XVI, el exconvento de San Juan Bautista. Y si alguna vez has visto fotografías del lugar, seguramente entenderás por qué. Sus enormes muros de piedra, su atrio monumental, sus corredores antiguos, y esa apariencia de fortaleza que hace que uno se pregunte cuántas historias habrán ocurrido ahí dentro durante casi 500 años. La construcción comenzó poco después de la llegada de los agustinos a la región. En aquella época, gran parte del territorio estaba cambiando rápidamente. Las antiguas tradiciones indígenas convivían con las nuevas costumbres traídas por los europeos, y los conventos se convirtieron en el centro de esa transformación. Durante generaciones el edificio fue un lugar de oración, enseñanza y encuentro para las comunidades cercanas. Pero como suele ocurrir con las construcciones tan antiguas, el tiempo terminó envolviéndola en historias mucho más extrañas. Los relatos paranormales de Yecapixtla no son tan famosos como los del Desierto de los Leones o los de otros conventos más conocidos. Sin embargo, eso no significa que no existan. De hecho, algunos habitantes aseguran que precisamente por ser menos conocido, muchas de las historias se han conservado únicamente entre la gente del pueblo, sin llegar demasiado lejos, sin hacerse virales, pasando de una generación a otra. Una de las experiencias más reportadas tiene que ver con los corredores del convento. Algunas personas aseguran haber escuchado pasos cuando no hay nadie cerca, y no hablo de ruidos aislados o sonidos difíciles de identificar. Quienes los describen suelen decir que parecen pasos perfectamente definidos, como si alguien caminara tranquilamente por el lugar, pero al mirar alrededor no aparece nadie. Otros visitantes han hablado de sombras observadas por el rabillo del ojo, figuras que parecen cruzar rápidamente de un pasillo a otro. Son lo suficientemente visibles para llamar la atención, pero demasiado fugaces para identificarlas. Y quizá lo más interesante es que muchos testimonios ocurren a plena luz del día, no necesariamente durante la noche, no necesariamente en recorridos especiales, simplemente durante visitas normales. Es como si el lugar decidiera mostrarse cuando menos se espera, pero la historia más inquietante está relacionada con una antigua leyenda local, una que habla de una procesión imposible. Según lo que cuentan algunos habitantes, ciertas noches podían observarse figuras avanzando por los corredores del convento. No corrían, no hablaban, no producían más ruido que el de sus propios pasos. Simplemente caminaban, una detrás de otra, vestidas con hábitos antiguos, como si se tratara de una ceremonia religiosa. Algunos aseguran que eran monjes, otros dicen que eran frailes. Y hay quienes afirman que ni siquiera podían distinguir sus rostros, solo las siluetas, oscuras, silenciosas, avanzando lentamente. Lo más extraño es lo que ocurre al final de la historia,
porque según la leyenda aquella procesión nunca llegaba a ninguna parte. Las figuras avanzan por un corredor determinado y desaparecen, sin abrir puertas, sin doblar esquinas, sin dejar rastro. Simplemente desaparecen como si jamás hubieran estado ahí. Con el paso de los años comenzaron a surgir distintas explicaciones. Hay quienes creen que la leyenda nació a partir de antiguos rituales religiosos realizados dentro del convento. Otros piensan que se trata de una simple historia creada para asustar visitantes. Y también están quienes consideran que algunos acontecimientos dejan una especie de huella en ciertos lugares, como si determinadas escenas del pasado quedaran grabadas en el tiempo, repitiéndose una y otra vez. Personalmente, lo que más me llama la atención de Yecapixtla es precisamente eso, la sensación de que sus historias no fueron creadas para atraer turistas. Se sienten más como esas leyendas que sobreviven porque la gente del lugar se niega a olvidarlas, como esos relatos que alguien escucha de niño, después vuelve a escucharlos de adulto y siguen apareciendo décadas después. Quizá porque algo ocurrió realmente, o quizá porque el convento tiene todos los ingredientes necesarios para alimentar la imaginación. Lo cierto es que si algún día visitas Yecapixtla y recorres sus antiguos pasillos, probablemente entenderás por qué estas historias continúan vivas, porque hay lugares que parecen guardar silencio y hay otros que parecen guardar recuerdos, y el ex convento de San Juan Bautista da la impresión de pertenecer a esta segunda categoría, un lugar donde el pasado nunca terminó de marcharse y donde algunas personas aseguran que todavía pueden verse caminando entre los corredores, especialmente cuando el lugar queda vacío y el único sonido que rompe el silencio es el eco de unos pasos que nadie puede explicar. Número 2. El exconvento del Desierto de los Leones. Si existe un lugar capaz de provocar inquietud incluso antes de conocer sus historias, ese es el antiguo convento del Desierto de los Leones. Se encuentra ubicado en las montañas al poniente de la Ciudad de México, rodeado por densos bosques de oyameles y encinos. Este enorme edificio de piedra parece aislado del mundo moderno. Durante los días de niebla, las torres apenas pueden distinguirse entre la vegetación, y los senderos que conducen al monasterio adquieren un aspecto casi irreal. Hoy es uno de los sitios históricos más visitados de la capital, pero durante siglos fue un lugar dedicado al silencio, la oración y el aislamiento. La historia del convento comienza a principios del siglo XVII, cuando los monjes carmelitas descalzos decidieron establecerse en aquella región apartada para llevar una vida de contemplación. La elección del lugar no fue casual. Los carmelitas buscaban alejarse del ruido y las distracciones de la ciudad. Querían vivir rodeados por la naturaleza, dedicando sus días al estudio, la meditación y la penitencia. Durante décadas los religiosos habitaron aquellas celdas austeras caminando por largos corredores de piedra y realizando estrictas prácticas espirituales. Sin embargo, la tranquilidad del convento no duraría para siempre. A lo largo de los siglos el edificio enfrentó saqueos, conflictos políticos, abandono y deterioro. Y fue precisamente durante esos años cuando comenzaron a surgir las primeras historias extrañas. Algunos de los trabajadores encargados de la conservación del inmueble han relatado que ciertas áreas producen una sensación difícil de describir. No se trata únicamente del silencio. Muchos afirman experimentar la impresión de que alguien los observa desde la oscuridad, como si una presencia invisible siguiera cada uno de sus movimientos. Los relatos más frecuentes provienen de los antiguos corredores y zonas subterráneas. Visitantes han asegurado haber escuchado pasos detrás de ellos, pasos lentos y constantes, perfectamente distinguibles, pero cuando se detienen para mirar quién los sigue, descubren que no hay nadie. Otros aseguran haber escuchado golpes provenientes de habitaciones cerradas, golpes secos que parecen resonar en los gruesos muros de piedra. Algunos excursionistas afirman que sus cámaras o teléfonos han dejado de funcionar momentáneamente al ingresar en determinadas áreas del convento. Y aunque este tipo de incidentes suele tener explicaciones perfectamente normales, muchos consideran extraña la frecuencia con la que ocurren. Sin embargo, las historias más inquietantes tienen relación con las apariciones. Durante años han circulado testimonios sobre figuras humanas observadas en ventanas donde se supone que no hay nadie, siluetas oscuras, inmóviles, que desaparecen apenas alguien intenta acercarse. Varios visitantes aseguran haber visto a un hombre vestido con una túnica antigua caminando por los corredores superiores. Según los relatos,
La figura avanza lentamente hasta doblar una esquina, pero al seguirla, simplemente ya no está. Es como si se hubiera desvanecido. Y aquí es donde surge una de las leyendas más famosas del desierto de los leones. La historia habla de un monje que habría roto los votos impuestos por una orden religiosa. Existen distintas versiones. Una afirma que se enamoró de una mujer y otra asegura que cometió actos considerados imperdonables para la época. Lo único en lo que coinciden las distintas narraciones es el castigo. Según la leyenda, el religioso fue obligado a vivir sus últimos años aislado del resto de la comunidad, solo, consumido por la culpa, alejado de cualquier contacto humano. Cuando finalmente perdió la vida, los demás monjes pensaron que todo había terminado, pero poco tiempo después comenzaron a producirse sucesos extraños. Algunos religiosos afirmaban escuchar pasos cerca de la celda donde había vivido. Otros aseguraron observar una sombra recorriendo los pasillos durante la madrugada. La figura nunca habla, nunca interactúa, simplemente camina, como si continuara realizando una rutina que ni siquiera la muerte pudo interrumpir. Con el paso de los años la historia ha ido creciendo. Los habitantes de las comunidades cercanas comenzaron a hablar de un monje espectral que aparece entre la niebla. Algunos dicen verlo caminando cerca de los senderos del bosque. Otros aseguran haberlo encontrado observando desde las ventanas del convento. Pero cuéntame, ¿conoces el lugar? ¿Has visto o sentido algo parecido a lo que se cuenta? Personalmente puedo decir que sí he visitado el lugar, pero cuando era niño. Solo recuerdo las escaleras y no tengo más recuerdos del recorrido. Creo que por eso pronto tendré que visitarlo. Hasta hoy, nadie ha podido documentar la existencia de aquella aparición, pero la leyenda continúa viva. Quizá porque el escenario parece perfecto para creer en ella. Después de todo, resulta fácil imaginar que alguien todavía recorre aquellos pasillos. Alguien que jamás logró abandonar el lugar donde pasó gran parte de su vida y quizá jamás podrá hacerlo. Número 3. El exconvento de Churubusco. Muy pocos lugares en México reúnen tanta historia, tragedia y misterio como el exconvento de Churubusco. Ubicado al sur de la Ciudad de México, este antiguo edificio ha sido testigo de algunos de los acontecimientos más importantes del país. Sus muros han escuchado plegarias, han visto pasar generaciones enteras y también han presenciado conflictos bélicos. La construcción original comenzó durante el siglo XVI, cuando la orden franciscana estableció un convento sobre terrenos que anteriormente habían pertenecido a comunidades indígenas de la región. Durante décadas, el lugar funcionó como centro religioso. Los frailes dedicaban sus días a la evangelización y al estudio, mientras los habitantes de los alrededores acudían a misas, ceremonias y festividades religiosas. Sin embargo, la tranquilidad terminaría abruptamente varios siglos después. El 20 de agosto de 1847, durante la invasión estadounidense a México, el convento se convirtió en escenario de una de las batallas más importantes de aquel suceso. Las tropas mexicanas utilizaron el edificio como fortificación. Los gruesos muros que alguna vez protegieron a los religiosos ahora servían para resistir el avance enemigo. La batalla fue feroz. Los disparos resonaron durante horas. Los cañones golpearon las paredes y decenas de hombres perdieron la vida defendiendo la posición. Cuando finalmente terminó el combate, el convento quedó marcado para siempre. Aún hoy pueden observarse rastros de aquella batalla en algunas partes del edificio, y es precisamente a partir de ese episodio que comenzaron a surgir las historias más inquietantes. Trabajadores y vigilantes han contado que durante las noches se escuchan sonidos extraños en los patios, pasos, golpes, ecos lejanos como si alguien caminara por los corredores cuando no hay nadie más dentro del inmueble. Algunos aseguran haber escuchado claramente el ruido de botas militares, botas avanzando lentamente sobre el suelo de piedra, un sonido que aparece durante algunos segundos y luego desaparece. Otros relatan haber percibido conversaciones lejanas, voces apagadas imposibles de comprender como si provinieran de otra habitación, pero al investigar, descubren que se encuentran completamente solos. Los testimonios más inquietantes tienen relación con las sombras. Según algunos trabajadores, ciertas noches es posible observar figuras humanas atravesando los patios interiores. No corren, no parecen conscientes de ser observadas, simplemente avanzan y desaparecen. Algunas personas afirman haber visto hombres vestidos con uniformes antiguos. Otros aseguran que las figuras llevan ropa religiosa.
Lo curioso es que los relatos se repiten desde hace décadas, incluso entre personas que no se conocen entre sí. También existen historias relacionadas con fotografías. Visitantes han afirmado captar siluetas extrañas reflejadas en ventanas o puertas, figuras que aseguran no haber visto al momento de tomar la imagen. Por supuesto que muchas de esas fotografías podrían explicarse por reflejos, sombras o efectos de iluminación, pero eso no ha impedido que las historias continúen creciendo. Y cuando un lugar acumula siglos de acontecimientos, las leyendas suelen aparecer tarde o temprano. La más conocida habla de los soldados que perdieron la vida durante la batalla de Churubusco. Según la tradición popular, algunos de ellos jamás abandonaron el lugar. Se dice que durante determinadas madrugadas pueden escucharse los ecos de un combate lejano, disparos apagados, órdenes gritadas a la distancia, y el sonido de hombres preparándose para una batalla que terminó hace más de 170 años. Hay quienes aseguran que los espíritus de aquellos combatientes continúan defendiendo el convento, repitiendo una y otra vez sus últimos momentos de vida, como si el tiempo hubiera quedado atrapado entre aquellas paredes. Sin embargo, existe otra historia menos conocida. Es una leyenda que involucra a uno de los antiguos religiosos que habitó el convento. Cuenta la tradición oral que un fraile pasaba largas horas recorriendo los pasillos durante la noche, orando, meditando, vigilando el lugar. Luego de dejar este mundo, algunos habitantes comenzaron a hablar de una figura encapuchada que seguía apareciendo en los corredores. La describen caminando lentamente con las manos ocultas dentro de las mangas de su hábito, siempre en silencio, siempre solo, y siempre desapareciendo antes de que alguien logre acercarse. Con el paso del tiempo, ambas historias terminaron mezclándose. Los fantasmas de los soldados, el espectro del fraile, las sombras observadas por vigilantes y visitantes. Todo terminó formando parte del mismo conjunto de relatos que rodean al exconvento de Churubusco. Y aunque nadie puede asegurar qué ocurre realmente entre esos muros cuando cae la noche, hay algo difícil de negar. Pocos lugares en la Ciudad de México han sido testigos de tanta vida y tanto deceso. Quizá por eso algunas personas creen que ciertos ecos del pasado todavía permanecen allí, esperando ocultos entre los corredores silenciosos y observando a quienes se atreven a recorrerlos cuando el último visitante ya se ha marchado. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los exconventos más misteriosos de México, lugares que fueron construidos para la oración, para el silencio y la reflexión, pero con el paso de los siglos terminaron acumulando algo más que historia, porque si te das cuenta, aunque cada convento tiene sus propias leyendas, hay algo que se repite una y otra vez: pasos en corredores vacíos, sombras observando desde la distancia, figuras que aparecen apenas unos segundos, voces que nadie logra explicar, y personas que aseguran sentir que no están solas. Quizá todo tenga una explicación perfectamente racional. Quizá los edificios antiguos simplemente despiertan nuestra imaginación. O quizá algunos lugares conservan algo de quienes pasaron gran parte de su vida entre esos muros. Al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Lo que sí es un hecho es que estos conventos han sobrevivido conflictos bélicos, epidemias, terremotos, abandonos y el paso de cientos de años, y aún así continúan de pie guardando historias que muchas veces ni siquiera aparecen en los libros. Historias que sobreviven porque alguien las escuchó de un familiar, porque un vigilante las contó después de un turno nocturno, o porque un visitante regresó a casa con una experiencia que nunca pudo explicar. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Has visitado uno de estos lugares que mencionamos esta noche? ¿Conoces alguna otra leyenda relacionada con conventos, monasterios o iglesias antiguas de México? ¿Te gustaría que profundicemos en algún sitio en específico? Cada exconvento de este episodio fue resumido para poder integrarlos todos, pero exconventos aún hay muchos. Déjamelo en los comentarios, porque me encanta leer las sugerencias e historias que comparten. De hecho, muchos de los temas que terminan llegando al canal nacen precisamente de sus recomendaciones, como este episodio, que nació de la recomendación de Miel López. Y si te gustó este recorrido por los exconventos más aterradores de México, no olvides apoyar el video con un like y suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios, porque todavía quedan muchísimos lugares por explorar: haciendas abandonadas, pueblos fantasma, hospitales antiguos, bosques donde se habla de apariciones y rincones de México que parecen guardar secretos desde hace siglos.
Yo soy el tío Riz. Gracias por acompañarme una noche más y recuerda, la próxima vez que visites un antiguo convento y escuches pasos detrás de ti, tal vez no deberías voltear de inmediato, porque existe la posibilidad de que no encuentres a nadie, pero también existe una pequeña posibilidad de que algo haya estado caminando contigo durante todo el recorrido. Ya lo sabes. Sigue buscando.